y le damos la palabra al embajador Solanas. Fernando Solanas, el micrófono es suyo. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias a los organizadores, a Luis Lieberman, al obispo y de Juan Pablo Olson. La verdad que son extraordinarias casi todas las exposiciones. Uno cuando las escucha está sintiendo cómo hacer para ampliarlas y que las escucharan todos los oídos sordos que no quieren escuchar. No, no es una metáfora más esta. Yo he concurrido a la COP21 París 2015. Todos los líderes mundiales colocaron su firma en un compromiso de reducción de los gases CO2. Pero el año 16 fue el más caliente de la historia. El año 17 fue aún más caliente. Y por primera vez Groenlandia mostró su piel. Los hielos que la cubrían secularmente se habían derretido. Y pasamos al 2018, que bueno, en esa competencia de cuál es más caliente que el otro, fue el año más caliente de la historia. Es decir, estamos ante un problema, de los mayores problemas que el hombre se ha enfrentado a lo largo de su historia. No es casual que hoy la humanidad se enfrenta a una pandemia como antes no habíamos conocido. Es decir, cuando yo me refiero a que hay una humanidad sorda, que tiene complacencia o abierta y cínica complicidad con el calentamiento global y el cambio climático, es que nos olvidamos que del 3%, dije 3, de las aguas que cubren el planeta, el 3% de esas aguas son agua potable. Y de ese, un 2% proviene de los hielos eternos, los glaciales y los hielos del Polo Norte y del continente antártico. Pero en los últimos 50 años se han derretido un tercio. Yo no sé si nos entendemos. Ese tanque de agua donde nacen todos los circuitos hídricos y los ríos, y el agua potable, hemos perdido alegremente por mirar a otro lado y por apostar a un modelo económico y civilizatorio que es absolutamente responsable del calentamiento global. Y bueno, tomando palabras del gran Chomsky, que días pasados alertaba, estamos jugando con la desaparición de la especie humana en el planeta. No, no son palabras alarmistas. Sin agua no hay vida. Sin agua no hay naturaleza. Pero el modelo de energías fósiles para alimentar la máquina industrial, el transporte y todo eso, sigue existiendo de una manera brutal. Los países del hemisferio norte, en su conjunto, emiten más del 80% de los gases de efecto invernadero. Pero ¿y a dónde va todo eso? Los países del sur, que aportan menos del 15%, son las víctimas. Y en los países del sur, bueno, esto significa
no solamente la falta del elemento esencial del agua, porque el cambio climático se consume el agua, se derriten los polos, crecen los océanos, y por supuesto al crecer los océanos, cambia el proceso de acidificación, que es el que está absolutamente imbricado y ligado con el clima, con los fenómenos meteorológicos y climáticos. Y la consecuencia de esto es desertificación, hambrunas, migración de millones de personas y las guerras no declaradas, que están instaladas ahí porque algunos piensan, y siempre hubo hambrientos. Yo hablo desde la UNESCO, que nació en noviembre del 45, a pocos meses del comienzo de la era del terror nuclear. Digo bien, del terror nuclear, de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. La UNESCO nace para que a través de los instrumentos de la educación, la cultura y la ciencia fueran puentes que nos sirvieran para la paz y para el bienestar general de la humanidad. Pero bueno, parecería que el mundo no tiene, claro, no tiene las guerras mundiales, ni es la Segunda Guerra Mundial. Hay guerras no declaradas, con ejércitos sin uniformes, sin banderas, o guerras sin ningún ejército, con misiles y drones. Y además, las potencias almacenan, por las dudas, 18.000, digo bien, 18.000 bombas de destrucción masiva. El Papa Francisco se ha cansado de pedir, lo pidió en New York, en las Naciones Unidas. El Papa Francisco pidió la prohibición absoluta de las armas de destrucción masiva y la destrucción de los arsenales. La destrucción de los arsenales. Y todos miran por el otro lado, haciéndose los otarios, los tontos. Es muy grave lo que está pasando. Yo represento un país del sur, quizás junto con Chile los países más australes. Somos víctimas del calentamiento global. Por supuesto, si el 85% viene del norte, ¿cómo nos ayuda el norte para saldar esa deuda ecológica con el sur? No, se mira para otro lado. No solamente se mira para otro lado, sino que los países del sur, que son los países pobres y en vías de desarrollo, están azotados por la deuda externas. Las deudas de los buitres y de los bonistas de la usura internacional. En este año de la pandemia, hay más de 100 países endeudados. Lo denuncia el premio Nobel Joseph Stiglitz, que si atienden a sus pueblos, no pagarán la deuda. Y si no pagan la deuda, son morosos y son poco menos que un país delincuente. Entonces, estamos ante un serio problema porque el tema del agua es la gran disputa. El tema del agua, sí. El derecho básico, universal, el derecho humano básico, universal, porque sin agua no hay vida. Entonces, hay una enorme injusticia, esa deuda ecológica con los países del sur, que aportan las materias primas, que aportan los mayores pulmones de oxígeno, la mayor fábrica de oxígeno del planeta. Bueno, estamos endeudados y sus pueblos condenados con deudas y con el no desarrollo. Bueno, hay salidas, falta la voluntad política, quizás falta la movilización de millones de personas
para que juntos griten, paren, basta con esta máquina de guerra. Son guerras no declaradas. El hambre, la pobreza están íntimamente ligados también al cambio climático. Porque son los pobres los que son las principales víctimas, no tienen cómo defenderse. Las tecnologías y las inversiones que hay en el norte frente al cambio climático no llegan en el sur. Falta, señores, para enfrentar tanta injusticia. ¿Cómo es posible que todavía no exista el Tribunal Penal Internacional para los delitos ambientales? Los delitos ambientales son delitos de lesa humanidad. ¿Por qué son delitos de lesa humanidad? Y porque tienen las dos condiciones. Llegan y perjudican a poblaciones, a grandes grupos de personas, pero solo se pueden hacer por la complicidad o complacencia de los estados. Por eso estamos ante delitos de lesa humanidad. Los delitos ambientales no se verifican en el momento, raros los que se verifican con el tiempo. Entonces, es imprescindible que si optamos de buena fe, las grandes organizaciones internacionales, las Naciones Unidas, ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿Por qué no se crea el Tribunal Internacional para juzgar los delitos ambientales? Hay impunidad, complicidad con los intereses económicos. Y total, los que están allí abajo, los que están en el sur y los pobres, o como me dijo uno el otro día, no, pero siempre hubo en África millones de muertos por el hambre y por la sed. Bueno, yo les agradezco mucho este espacio y bueno, quizás podamos con muchos otros o cientos de conversatorios como este, movilizar las conciencias, porque acá necesitamos cambio cultural para el cambio civilizatorio que el planeta y la vida necesita, y el agua, por supuesto, para seguir existiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando Solanas, por su presentación.